físicamente se efectuaba esta transformación, esta desfiguración, esta deformación. Luego entendía yo que esta máscara que este espíritu colocaba en mi espíritu eh, era una máscara de edad. Y así se llama espiritualmente, una máscara de edad. Los brujos utilizan este encantamiento para ponerlo en las mujeres que se mantienen cambiando de novios. Por causa de este pecado ellos tienen acceso a al rostro de esta persona. Pueden tocar su rostro y ellos le pueden poner esta máscara de edad. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Entonces, amados, espiritualmente acontecen muchas cosas, pero la vejez es un espíritu que entra por causa del pecado. La corrupción que vino al mundo fue, y a la creación de Dios fue por causa del pecado. Y hay espíritus. La vejez puede llevar al hombre en una vejez que consume la vida y que va desgastando la vida, pero la deformación como tal que sufre el hombre en su rostro es por causa de espíritus faciales que se posicionan en el rostro del hombre y efectúan una deformación en el mismo. Y a su vez publican el pecado oculto, el pecado que está allí. Así pasaba conmigo. Mi rostro había carecido totalmente de vida. Estaba pálido, estaba reseco y publicaba el pecado. Así me aconteció a mí y lo cuento y lo hablo no porque lo haya deducido, no, lo hablo porque lo experimenté en el plano espiritual y en el plano físico. Se manifestaban estas cosas que acontecen en el plano espiritual y todo eso causa la vejez. O sea que la vejez es por causa del pecado, es por causa de vivir apartado de Dios. Es la razón por la que el Señor Jesucristo nos llama a ser restaurados, a restaurar la vida de Dios en nosotros, para que esa gracia y esa plenitud y esa hermosura de Dios se refleje en el creyente que se ajusta a su voluntad y alcanza las promesas. Hay cosas grandes y ocultas en Dios, maravillosas, para restaurar la vida que perdimos cuando comenzamos a vivir en el pecado. Es la razón por la que Jesucristo viene y nos llama. No simplemente nos quiere salvar. Él quiere restaurar nuestra vida para que ya no vivamos más en la opresión del diablo y de los demonios y de los espíritus que influencian a nuestro espíritu y se meten y destruyen nuestra vida paulatinamente conforme el hombre se sigue deleitando en el pecado, conforme el hombre sigue haciendo lo que le da la gana o en desobediencia, en rebeldía a la voluntad de Dios, entonces lo que le da es la libertad al diablo de que transforme y destruya completamente la imagen de Dios en él. Es la razón por la que vemos que hoy en día vemos jóvenes de 20, 25 años, parecen que de 50 y con el rostro totalmente desfigurado y lo que publican es el pecado, es la mala vida que han llevado. ¿Por qué? Porque hay espíritus que posicionan en el rostro del hombre, espíritus faciales que habitan en el hombre, la apariencia, en el rostro del hombre para desfigurarlo, para deformarlo, para darle la apariencia que el diablo quiere conforme a su propósito y a la burla que el diablo quiere hacer al hombre, que es la imagen viva de Dios aquí en la tierra. Entonces, el hombre por ignorar todas estas cosas le daba la libertad al diablo de que se burle de él. Entonces, la vejez que vemos en muchos es una vejez inducida primeramente por el pecado e influenciada por los espíritus faciales que vienen por voluntad de Satanás para burlarse del hombre, de la imagen de Dios en el hombre, para destruir la imagen de Dios en el hombre. El hombre se ha acostumbrado al pecado y ha aceptado la muerte que el mundo ha trazado para ellos. El mundo le enseñó al hombre a morir y el hombre aceptó la muerte. El mundo le dijo al hombre que él nacía, crecía, se reproducía y moría y el hombre se aceptó esa condición y aceptó la muerte. Pero la palabra de Dios enseña que Jesucristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y es una vida eterna. Ese es el llamado a que no simplemente a ser salvos, sino a ser restaurados, a recuperar lo que perdimos con el pecado y a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, hechos conforme a la semejanza de Dios como al principio, como cuando Adán. A esa restauración, esa renovación nos está invitando a ser hechos de la participantes de la naturaleza divina de Dios, hechos perfectos conforme a la imagen de Jesucristo.
La sabiduría de Dios dice que el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Así que, amados, ¿por qué aceptar la vejez, aceptar la muerte que el diablo ha trazado a los hombres de Dios, a los hijos de Dios en la tierra, a la creación de Dios en la tierra, para burlarse de los hombres que, ignorando la sabiduría de Dios, prefieren abrazar el pecado y deleitarse en la maldad y deleitarse en la muerte, y al final toda esta indisciplina y toda esta desobediencia y rebeldía del hombre para con Dios produce la muerte? Pero antes de la muerte viene la vergüenza. Antes de la muerte hay una vergüenza, que es la vergüenza de la vejez. ¿Cómo? Antes de la muerte viene la vergüenza de la vejez y del publicar el pecado. La apariencia del hombre es una vergüenza, es una burla del diablo para con los hombres. Que ellos publiquen el pecado, que ellos se envejezcan y se desgasten la vida que Dios les otorgó. Es una burla del diablo para con los hombres como creación de Dios. El diablo ha engañado al hombre de tal manera que el hombre hoy abraza la muerte, se complace en delitos y pecados que al final, en deleites que al final producirán la muerte, producen la vejez, producen la deformación del rostro. Y el hombre está complacido en estas cosas y dice: esto es la vida, pero está engañado. La vida que Dios quiere para el hombre, la verdadera vida, está en conocer a Dios a través de Jesucristo, para que haya esa restauración, esa renovación, y haya ese rescate de la vida de Dios otra vez manifestándose en el hombre, que Dios creó a su imagen y semejanza. La imagen de Dios es perfecta en hermosura y es con juventud eterna. No es como el mundo dice: crecemos, nacemos, reproducimos y morimos. No. Esa es la mentira que el diablo implantó en la mente de los hombres, que por causa de complacerse en el pecado aceptaron y abrazaron la muerte. Vino uno que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y que está a la diestra de Dios, y él vino diciendo que él había venido con vida en abundante y vida eterna. Vida abundante para los que deciden aceptarlo, para que los que deciden acogerse a la voluntad de Dios en obediencia a los preceptos y estatutos que Dios manifestó a través de Jesucristo. Es decisión del hombre si decide, entregándole la existencia que Dios, la vida que Dios le ha dado en este corto tiempo de la carne al diablo, o decide que haya un rescate de su vida a través de la obediencia a Dios y el seguir a Jesucristo. Depende del hombre si sigue abrazando la muerte o escapa por su vida, o corre a los pies de Jesucristo en obediencia, con corazón contrito y humillado, arrepentido de la maldad, de la impiedad con la que el mundo le enseñó a existir en este mundo. Porque el hombre en este mundo no vive, está existiendo, y es una existencia de muerte que lleva. Al final, todo lo que el hombre hace por fuera de la voluntad de Dios producirá la muerte. Es lo que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. ¿Por qué aceptar? ¿Por qué abrazar la muerte? ¿Por qué abrazar la vejez cuando podemos abrazar la vida eterna y la juventud eterna que Dios está otorgando mediante promesas hechas en su palabra? ¿Por qué no acercarse más bien para oír y entender y conocer a Dios? Lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, lo que Dios está anunciando, lo que Dios quiere entregarnos, lo que Dios quiere que rescatemos. Lo que el diablo nos robó, pero que Dios nos quiere restaurar, restituir, si le obedecemos, si le buscamos, si le amamos. Si le amamos. Es mejor amar a Dios que amar al diablo. Es mejor amar la santidad que amar el pecado. El pecado producirá muerte, pero la santidad producirá vida eterna y gozo y paz en la presencia de Dios. Amados, ¿por qué seguir abrazando un engaño cuando podemos abrazar la verdad que hoy nos salva, que hoy nos restaura, que hoy nos renueva, que hoy nos hace nuevas criaturas, que hoy nos vuelve la juventud eterna? Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. A eso se está invitando Dios, a que le conozcas, a que preste oídos para oír. Él dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. ¡Ey, santo! Gloria a Dios. Él te está llamando y te está pidiendo que le permita renovar, restaurar tu vida, restaurar la vida de Dios que perdiste, que se perdió cuando Adán pecó. Vuelvas a recuperarla por la manifestación de Jesucristo en tu vida, por la obediencia a Jesucristo, por el seguir a Jesucristo en amor, en obediencia. Gloria a Dios. Así que, amados, la juventud y la vejez son condiciones, son estados de esta existencia que en Dios la juventud es eterna y la vejez no es.
en el mundo la vejez es por causa del pecado, pero que puede ser revertida por causa de la obediencia a la voluntad de Dios. Tú decides si sigues viviendo esta existencia de muerte o te acoges a la vida abundante que trajo Jesucristo y comienzas a gozar de los beneficios de esa vida abundante, alcanzando las promesas que Dios dejó para que todo aquel que le cree y le busca y le ama alcance y su vida sea hecha participante de la naturaleza divina de Dios. Así que vamos a dejar hasta aquí. Dios te bendiga y te dé entendimiento en todo lo que hemos dicho. Son 3 partes de este tema, la juventud y la vejez, para que tú, si estás escuchando esta parte, también procedas a escuchar las 2 anteriores, para que de todo lo que allí se dice tú llegues a un conocimiento y te hagas a una idea y tomes tú y determines tu posición en cuanto a esta verdad. Dios te bendiga y te dé entendimiento en todo una vez más. También vamos a orar por los enfermos. La palabra de Dios dice que hay que orar por los enfermos, porque la voluntad de Dios es que los enfermos sean sanados. Así que si tú estás enfermo y crees que Dios puede utilizar esta oración que vamos a hacer aquí para enviar sanidad a tu vida, porque en Dios hay poder para hacerlo, entonces creyendo vamos a orar y tú vas a recibir la sanidad que necesitas. Oremos. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, oh Dios amado. Te damos, Señor, exaltación. En esta hora presentamos en el nombre de nuestro amado Jesucristo todos los enfermos que están allí, creyendo que tú puedes utilizar esta oración para enviar sanidad a sus vidas, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo, apoyándonos en tu palabra, que nos enseña que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. Así que, Padre amado, en este momento te pedimos en el nombre de nuestro amado Jesucristo que envíe sanidad, Señor, a todos aquellos que están creyendo, Señor, que tú les puedes sanar, que tú puedes obrar maravilla en esta hora en sus vidas, Señor. Sánales para tu gloria y tu alabanza, oh Dios, y que ellos sientan la sanidad de tal manera que se vean obligados a, gloria a Dios, a testificar, Señor, que tu misericordia los alcanzó y les envió la sanidad que necesitaban. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. También vamos a orar por si hay alguno allí que está escuchando estos mensajes y se ha motivado a entregar su vida a Dios, a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy te digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias porque en este día me has hecho sentir el impulso, la motivación de conocerte mejor, de acercarme más a ti, de aceptar a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y Maestro de mi alma. Así que yo hoy en este momento lo acepto, reconozco a Jesucristo tu Hijo como Señor, Salvador y Maestro de mi alma y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora comience a instruirme en todo aquello que necesito conocer y entender para vivir la vida que te agrada, y te pido que me ayude a serte fiel. En el nombre poderoso de Jesucristo tu Hijo. Amén. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, recuerda, comparte este mensaje, comparte los mensajes porque otros pueden ser muy bendecidos, beneficiados con ellos también. Y tú estarás ayudando a multiplicar la gracia de Dios. Así que Dios te bendiga y recuerda, dale compartir. En el nombre de Jesucristo Dios te bendiga una vez más y que te dé entendimiento de todo lo que hemos hablado. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.